Saludos cordiales y bendiciones para todos y todas acá en este núcleo número 17. Vamos a la clase número 7, no vayan a salir a jugárselo, ¿no? De lo que es dones espirituales. Vamos a ver entonces acerca del mal uso que se le pueden dar a los dones. Analice esto. ¿A los dones se les puede dar mal uso? Sí. Pregunto. ¿A el fruto del Espíritu se le puede dar mal uso? No, negativo. Entonces, digo esto para que hagamos comparación. Siempre debemos de hacer comparación entre el fruto del Espíritu y los dones. El fruto es eterno. Los dones son temporales. Entonces ahí es donde usted y yo debemos hacer el análisis para que no caigamos en el error en el que muchos años cayó su servidor, que yo estaba más pendiente de los dones y de las personas en las cuales se movían los dones, y después, bueno, me llevé mi decepción. Aspiro y espero que usted no caiga en eso. El mal uso de los dones. Un examen cuidadoso del tema nos muestra cómo el receptor de los dones es un socio en lo absoluto. Los socios o los receptores, pues, somos nosotros, dijo el mexicano, en la manifestación con el emisor. Por lo tanto, tiene una responsabilidad determinada en su operación. De otro modo, si fuera totalmente la iniciativa del Espíritu Santo, en este caso, como el emisor, oye, sería imposible, usar el don en forma errónea. ¿Sabe por qué? Porque Él es perfecto. Ahora, nosotros no. Hay un área en la cual ya somos perfectos. ¿En qué área? En el espíritu. Pero hay un área que es el alma en la cual todavía ninguno somos perfectos, y en el cuerpo o en la carne nunca lo alcanzaremos mientras no se haya dado el arrebatamiento. Debemos estar claros de eso. Ahora, cuando Moisés hirió la peña por segunda vez en el desierto, erró al no santificar al Señor ante los ojos de Israel. Número 20, 11 y 12. No obstante, el agua fluyó de la roca. La fe de Moisés, hizo que el milagro ocurriera, aun cuando le había dado mal uso al don de fe, al no santificar al Señor ante los ojos de Israel mientras ejecutaba el milagro. Mire este gran y hermoso caso. Moisés se mueve en fe por lo que Dios le ordenó. Llama a la gente, va al sitio, pero cuando está en el sitio, entonces actúa en los sentidos carnales, naturales de él. Es decir, mostró el carácter que Dios para ese momento no tenía. No era la posición de Dios y él mostró ese mal carácter. Ahora, les recuerdo algo, que contra Dios solamente tenemos dos formas o dos maneras de pecar. Pecamos contra su autoridad o pecamos contra su santidad. En este caso, Moisés está pecando contra su autoridad. Por esa razón, este fue el pecado que le desgració la vida a este hombre, incluso a su hermanito. Los dos. Con este pecado salieron del ministerio. Tuvieron que entregar sus ministerios y partir. Lo que Dios se había propuesto con ellos dos, usarlos como instrumento para meter a Israel dentro de la tierra prometida, no se logró. Sin embargo, pregunto, ¿Dios logró su objetivo de meter al pueblo de Israel en la tierra prometida? Claro que sí. Porque los planes de Dios nadie se los estrofea, nadie se los destruye. Cuando yo le falto o cuando yo me rajo, como dicen los mexicanos, Dios tiene ya otro detrás de mí. Ahí es donde usted y yo tenemos que tener cuidado. En otra ocasión, los discípulos hubieran hecho descender fuego del cielo sobre la ciudad de Samaria si Cristo no les hubiera detenido. En este caso, se le hubiera dado mal uso al don de fe, operando en
milagro. Y tal acontecimiento estaría muy lejos del carácter de Dios y sus principios y del objetivo de los dones. Por otra parte, Pablo expresa en 1 Corintios 14:23 que el hablar en otras lenguas puede ser mal usado al ser ejecutado en un momento inoportuno. Por igual, los profetas han de manifestar el don en la congregación en un orden correcto y bajo determinados parámetros. De no ser así, se le daría mal uso al don de la profecía. 1 Corintios 14:29 y 32 dice: debemos entender que es posible utilizar erróneamente los dones del Espíritu. Siendo esto cierto, es evidente que hay una responsabilidad conjunta tanto para el Espíritu Santo como el Señor de los dones y en el hombre, siendo el receptor de los dones, en este caso el que a través del cual se están exponiendo los dones. Cuando le damos un mal uso a los dones, difícilmente alcanzaremos el objetivo para lo cual se dieron. Un don mal usado puede destruir, censurar, difamar, desacreditar, frustrar, confundir, causar decepciones, con todo y que el don venga de Dios. Reitero, los dones es el tercer elemento que el único agente, que es el Espíritu Santo que quedó para edificar la iglesia, va a usar. Porque lo primero que use la palabra escrita, luego los dones ministeriales y como último va a usar los dones. Pero en este caso, supongamos, yo voy a estar ahorita aquí 45 minutos frente a ustedes. Si yo arrancara a hablar en lengua, que lo puedo hacer, ¿cuántos saben que estoy fungiendo en el don de lengua? ¿Quiénes de ustedes dirían amén? Ninguno, porque no saben lo que yo estoy diciendo. El que yo esté aquí 45 minutos hablando en lengua, yo me estoy edificando yo. ¿Y ustedes? ¿En qué se edifican ustedes? Si no hay interpretación, en nada. Entonces, esa es la lengua que Pablo dice, que la vamos a ver por allá, cállenla en la congregación. Aunque es don del Espíritu, no es el momento de hacerlo, porque ustedes no vinieron a escuchar una enseñanza en lengua, ustedes vinieron a oír una enseñanza en el idioma que ustedes entienden. Y lo mismo va para los que están viendo y oyendo el video. Si yo arrancara a hablar y hablar en lengua aquí, ¿qué van a entender? Nada. Entonces yo me edifico, yo por mis emociones y por falta de disciplina y de educación, lo haría. Le digo que los que lo hacen es por eso, por falta de disciplina y falta de educación, porque este medio y este momento no es para estar hablando en lengua. Yo tuve todo el día para hablar en lengua, tuve toda la noche pasada para hablar en lengua, y después que me vaya tengo el resto de la noche para hablar en lengua si quiero edificarme. Y eso no solamente yo, eso va con todos ustedes. Porque el momento de estar aquí, ¿qué tenemos que hablar? Dijo Pablo, el idioma en el cual podamos ser todos edificados. Y entonces el que yo me ponga a hablar en lengua aquí es darle mal uso al don. Una de las virtudes que debe manifestar el receptor de los dones en su operación es la sabiduría, que está íntimamente ligada con la prudencia. Oiga esto, conocimiento es igual a ciencia, conocimiento. Ok, ¿qué es sabiduría? La capacidad de transmitir el conocimiento. Entonces, si yo arranco a hablar en lengua aquí, ¿cuántos saben que yo tengo conocimiento de hablar en lengua? Amén. Pero si yo arranco a hablar en lengua aquí, pregunto, ¿tengo sabiduría? Respóndanos. No. ¿Por qué razón? Porque este no es el momento ni el lugar de ponerme a hablar en lengua. Entonces, el que habla en lengua en la televisión
en la radio y en el momento que le toca enseñar es un falto de, dígaselo, sabiduría, porque no es el momento, no es el lugar. Usted tiene todo el día antes de haber venido al sitio y tiene el resto de la noche y el resto de los días para que usted hable en lengua devocional y se edifique como usted quiera, pero en este momento yo me debo a ustedes, yo los tengo que edificar a ustedes. Amén. Entonces, son detalles que hay que analizar en lo que es el hablar en lengua. Entonces, no hay sabiduría y tampoco hay prudencia. La sabiduría, oiga, es el término hebreo, kama, con K por supuesto, K-H-A-M-A, que indica destreza, técnica, Éxodo 31, 3 y 6, Ezequiel 28, 8, aptitud, con P, aptitud, en artes o sagacidad, en los negocios, Job 12, 2 y 12, habilidad en asuntos seculares, Ezequiel 27, 8 y 9, discernimiento para aconsejar, prudencia para gobernar, Primera de Reyes 3, 28, 4, 29 y 34. Estamos hablando de sabiduría. En el griego el término es sofía, que está relacionado con la prudencia en la práctica de la vida. Levítico 2, 4 y 52, Santiago 1, 5. En general, la sabiduría está relacionada con el tener total conducta en la vida diaria concerniente en aplicar bien lo que uno sabe para lograr un buen vivir. Sabiduría es el arte de saber transmitir el conocimiento, sean hechos o en dichos. En el caso de los dones debemos tener mucha sabiduría que tiene relación con la prudencia para transmitir el mensaje a través del don y no causar desaciertos y perder el objetivo de los dones. Al darle mal uso a un don, corremos el riesgo de perder el objetivo de Dios por su Espíritu Santo a través de los dones, hasta tanto aprendamos a trabajar y operar en ellos con sabiduría. No seremos efectivos en la manifestación de los dones. Ahora, analicemos dos profetas. Uno llamado Juan el Bautista y otro llamado el que habló con David, Natán. Natán llegó un día donde David, al palacio. Natán era el máximo representante en el ámbito profético, pero David era el máximo representante en el área política y militar. Por lo tanto, llegó, me imagino que pidió su audiencia como cualquier otro. Y una vez que entran a conversar, bueno, la pregunta de David, Natán, ¿y qué tú por aquí? No, mi señor, yo vengo por allá, de los lados de Buenavista, y por allá hay un hombre que tiene como 5,000 ovejas, muchas, y vino un caminante a visitarlo. Y entonces hay un vecino de él que tenía una sola ovejita, una sola. Y este hombre, pues, fue y le quitó la única ovejita que tenía, la mató, la descuartizó y se la preparó para dársela al caminante. La pregunta aquí, ¿quién es el caminante que vino a visitar a David? ¡Wow! El detalle está que le dice, mi rey, ¿qué hacemos con ese hombre? David, apegado a derecho, apegado a lo que debía, dice, ese hombre es digno de muerte. Humildemente el profeta le dice, ese hombre eres tú, por esto y esto. Ya la sentencia la había dado ¿quién? Él mismo se había sentenciado. Nota el caso. Pregunto, ¿tuvo sabiduría Natán? Y de la buena. Vengámonos acá
finalizando el Nuevo Testamento, uno llamado Juan el Bautista. Había un individuo que vivía con la mujer de su hermano y comenzó a gritarle y a decirle: Herodes, pecador, sinvergüenza, adúltero, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pregunto, ¿David era de Israel? Sí. ¿Era creyente? Claro que sí. ¿Conocía y respetaba a Dios y a los profetas? Sí. ¿Herodes? ¿Era evangélico? No. ¿Conocía a Dios y lo respetaba? No. Bueno, ahí le dio la oportunidad nuestro hermano Juan a que más adelante, en la primera de cambio, le quitaran su cabeza. ¿Por qué? Bueno, entonces aprendamos, muchachos, porque esos detalles no están ahí meramente por estar. Esos están ahí para que nos veamos hijos de Dios, profetas. Es más, de uno se dice que era el mayor de todos los profetas, hablando de Juan, y mira la condición que muere. ¿Por qué? Falta de prudencia, falta de sabiduría. Conocimiento tenía, por demás. Ciencia tenía, sí, pero no basta la ciencia. Tenemos los dones, amén. De repente Dios me ilumina algo que está pasando, por decir algo. Pongamos un ejemplo, un supuesto negado. Nos ilumina algo que está pasando con el pastor. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos aquí un día, hermano querido, Dios me muestra que el pastor Edgar, esto, aquello y lo otro. Dios está mostrando, sí, pero ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que llamarlo a sola? El pastor. A él a sola, solito. Hermano, ven acá, quiero hablar con usted. Es más, como dijo alguien, invítelo a comer en su casa. Después que pasó la puerta, usted le echa llave a la puerta y esconde la llave. Y lo pone a comer. Después que él está comiendo, que no tiene mucho como hablar, usted comienza a hablar. Y entonces él tiene la boca hasta su gas llena de pollo ahí de lo que usted le dé. A ocupar. Entonces usted comienza a hablar por el Espíritu. Solitos los dos. ¿Tiene el don? Amén. No basta tenerlo. Prudencia, sabiduría para hacerlo. Amén. Y eso es con todo y en todo lugar. Los dones pueden ser imitados. Este es otro detalle. Los dones pueden ser imitados. Vuelvo a preguntar. ¿Puede ser imitado el fruto? No. Los dones los puede imitar el diablo. ¿Puede el diablo imitar el fruto del Espíritu? No, jamás. Los dones pueden ser imitados. La imitación de los dones se conoce como pseudo manifestaciones que se dan en las iglesias. Dichas manifestaciones aparentan ser de Dios. Estas pseudo manifestaciones pueden ser producto de un espíritu de error. Oiga, de la carne o las emociones. Porque de repente yo veo a mi hermano Jesús cómo está ministrando por el Espíritu y entonces yo digo, no, ¿quién es Jesús que no soy yo? ¿Qué hace Jesús que yo no pueda hacer? Entonces comienzo yo a desear lo que él tiene, pero como chocancia, como, ¿cómo le digo esto? Como que, ya va, ¿por qué Jesús y yo no? Pues entonces ahí fácilmente el diablo puede meter sus uñas si yo estoy desorientado y entonces puedo yo ponerme a inventar lo que no es. Entonces, queridos hermanos, tengamos muy en claro eso, que los dones los reparte el Espíritu como Él quiere, no como yo los desee, no como yo los anhele, no como a mí me parece que debe ser. Él hizo acá. Entonces, ahí debemos nosotros de tener mucha prudencia. Ok, ahora, la imitación de los dones se conoce como pseudo manifestaciones que se dan en la iglesia. Dichas manifestaciones aparentan ser de Dios. Estas pseudo manifestaciones pueden ser producto de un espíritu de error
de la carne o las emociones. Espíritu de error. En cuanto al espíritu de error, tenemos un ejemplo claro en Éxodo 7, 8 y 12. Cuando los hechiceros expusieron ante Moisés y los presentes las mismas manifestaciones producidas por Moisés mediante el don de fe y milagro. Los dos acontecimientos parecían ser de la misma categoría y de la misma fuente o procedencia, pero según el relato bíblico venían de fuentes diferentes. Era falso comparado a lo de Dios, pero muy parecido. Es tanto así que en la tercera manifestación, si mal no recuerdo, es cuando Moisés tira la vara al suelo y los hechiceros tiran la vara al suelo y todas se volvieron suegras, culebra. Ajá, culebra, la broma. Resulta que, qué malo, resulta que la vara de Moisés fue y se engulló, se tragó la sopa. Ahora, la vara era tipo de autoridad, tipo de poder. Ahora, ese poco de sacerdotes, de santeros y de líderes religiosos, al monte, a buscar varas otra vez. Y lo tremendo del caso, el milagro del caso, es que cuando Moisés recoge la suya, está igualito, no se le puso gruesota así por la poca que se tragó. No era una hoja. No era una hoja. No era una hoja, una pitón ahí, no. La mismita. Ahora, ahí está la gran diferencia y el milagro en el cual, pues, aunque las dos primeras manifestaciones hay la pseudo manifestación, en una tercera se rompe el mito y de ahí para adelante hay otras más en las cuales no hubo comparación como tal. Ahora, debemos estar muy atentos con las manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones. Juan, el apóstol, nos recomienda probar los espíritus. ¿Permiso? Oiga eso. Juan nos manda, a probar los espíritus. ¿Eso está dónde? Creo que es Primera de Juan. Capítulo 4. Ajá. Porque acá solamente creo que está Juan, y esto no está en el Evangelio. Primera de Juan 4, 1 al 3. ¿Cuál es la recomendación? Probar los espíritus. ¿Quién va a probar? Todos. Ajá, pero ¿todos cuáles? Los que hayan adquirido conocimiento por haber estudiado, por haber analizado. Entonces ahí la importancia de estudiar, es ahí la importancia de entender y saber que Jesús, Dios, dejó un solo agente para perfeccionar a la iglesia. Eso usted tiene que tenerlo aquí entre ceja y ceja. Segundo, ese único agente tiene tres elementos nada más. La palabra, en primer lugar, los dones espirituales, cimentados en el primero, la palabra. Ajá. Y los dones ministeriales, cimentados en el primero también, que es la palabra. Es decir, aunque después de la palabra hay dos más, el fundamento es uno solo. La palabra. ¿Sí? Entonces, usted y yo estamos llamados a probar los espíritus. ¿Cómo los probamos? Bueno, si lo que vienen enseñando y lo que vienen ministrando viene conforme a lo que está escrito. O por lo mínimo, no lo viola. Porque hay lo que se conoce como extrabíblico. De repente usted dirá, ¿qué es lo extrabíblico? Hay cosas que a medida que usted vaya avanzando, usted puede predicar un tema extrabíblico. Me preguntaba un chico una vez y me dice, pastor, ¿cómo hago yo para enseñar un tema extrabíblico? Pero primero tiene que conocer el bíblico. Una vez que usted esté bien tucho y bien ubicado en el bíblico, usted puede predicar extrabíblico porque el otro es antibíblico. Y si usted no conoce la Biblia, fácilmente usted va a ser antibíblico. Entonces, de la única manera que usted pueda predicar un tema o dar un consejo extrabíblico es que usted primero conozca el bíblico. Ese es el fundamento. Entonces, Jesús mismo advirtió que conforme se acercan los tiempos del fin, surgirán falsos profetas, mostrando grandes señales y prodigios. Advirtiendo que existe la posibilidad de pseudas manifestaciones
producto de un espíritu de error en nuestras congregaciones. Otro de los detalles es que cuando hablamos de falsos Cristo, estamos diciendo falsos ungidos, porque la palabra Cristo es ungido. Entonces son falsos ungidos. Otra de las cosas que usted y yo como iglesia debemos estar muy claro es que usted y yo no vamos a tener encuentros terrenales en ninguna parte con Jesús. ¿Escuché esa? Es imposible que usted como iglesia tenga un encuentro con Jesús. Amén. El primer encuentro que usted va a tener con Jesús, el que tuvo usted es espiritual, pero el que va a tener físico con Él es ¿a dónde? En las nubes. Entonces, por lo tanto, si usted está claro de eso, usted puede escuchar que allá en León hay un hombre que predica y echa candela por las manos, por los ojos, que se levantan los paralíticos, que le mete plata en la cuenta del teléfono, en la cuenta bancaria, que le pone los dientes de oro y todo eso. Usted puede escuchar todo eso, pero usted no lo mueve eso, porque usted no anda detrás de los milagros. Amén. Usted no anda detrás de las señales, porque ya usted sabe que aquí en la tierra nunca va a haber un encuentro así con Jesús. Ese encuentro que ya el que tuvimos es espiritual y el que vamos a tener espiritual y físico es en las nubes del aire. Entonces, si usted se deja engañar por cualquier señal que ande por ahí, por cualquier tipo de dones pseudo del espíritu, ya es porque usted no ha prestado la atención necesaria que debe de prestar a la palabra y a los dones ministeriales. Entonces, fácilmente usted va a caer en los errores de dones espirituales. Ahora, cuando usted se aferra a la palabra, a los dones ministeriales, y cuando usted examina y hace un análisis sobre los espíritus que se mueven a través de esta gente, bueno, usted tiene como juzgar, porque el Espíritu Santo que está en todos los predicadores está en usted también. Amén. Por lo tanto, el predicador lo que tiene es un poco de más conocimiento y un don ministerial que ha recibido para ayudar, pero él no tiene el único conocimiento que hay. El predicador, me refiero. Y donde está leyendo, el que está leyendo y de donde aprendió el que sabe lo que sabe, usted puede leerlo también, ¿o no? Amén. Usted puede leerlo también, entonces no se caiga, me da permiso. Así que no hay, como le digo, casos únicos, súper excepcionales. No, compañero. El conocimiento está en los libros. Y si no está en los libros, está en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en usted. Debemos aclarar que dichas manifestaciones se pueden dar de una forma directa e indirecta, sea por posesión de demonios, o bien sea que las personas están siendo influenciadas a través de pensamientos por un espíritu de error y dichas personas no se percate del asunto y le dé fluidez a esta manifestación, siendo engañado, creyendo que es Dios quien está inspirando el don. Por esta causa, nunca debemos aceptar en lo absoluto todas las manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones, aunque el carácter de estas pueda ajustarse a la bondad de Dios. En Hechos 16, 16 y 18 se nos da un ejemplo claro de lo que venimos tratando. Se trata de una pitonisa que daba voces reconociendo en una forma acertada el ministerio de Pablo y cuál era su misión. A pesar de que todo lo que decía era verdad, Pablo echó fuera al demonio porque el objetivo de este era confundir para engañar. El espíritu de error buscaba, hacer creer a la gente que existía una asociación entre Pablo y las señales que él hacía con las actividades que se daban en ella. Por esta causa debemos ser precavidos y probar todo tipo de manifestación
emociones. Una pseudo manifestación puede surgir de los buenos deseos que impulsan a las personas a manifestar algo favorable por el afecto que se tiene por un ente. Es el acto de congraciarse con alguien o viceversa. Puede ser producto de un resentimiento que se tenga en contra de alguien. Puede ser producto de una inquietud que nace por el ambiente que nos rodea. También se dan como resultado de una sed de activismo, del querer ser visto por los que nos rodean. Esto más que todo se da en el tipo de persona que es extrovertida, la cual le gusta el espectáculo. Es como esto que pasa en muchas de nuestras iglesias, hermanos queridos. Yo sé que usted lo ha visto, eso ha pasado aquí y en cualquier momento va a volver a pasar. Gente que traemos los pastores y los invitamos a predicar y no los conocemos del total. Y el chico está aquí y quiere impresionar. Y entonces él dice, aquí hay un hombre que está enfermo de tal y tal y tal cuestión. A ver si la pega. Y entonces comienza a decir, voy a contar hasta 5, quiero que él pase aquí al frente porque Dios lo va a sanar. De repente pasan 5, pero él dijo 1. Pasan 5. Ah, no, eran más. Acomode el asunto. Ok. O lo hacen con las damas también, por supuesto. El detalle está, si en verdad en mí se activa el don y el Espíritu Santo me ministra por el Espíritu que aquí hay un hombre que está padeciendo del disco quinto de la columna y que tiene una rodilla así, así, así. Pregunto, ¿el Espíritu Santo que me está ministrando supuestamente no sabe cómo se llama ese hombre? ¿No sabe de qué color anda vestido? ¿No sabe de cuál es el número de cédula de ese individuo? Entonces, si el Espíritu Santo me dice a mí eso aquí, entonces, ¿por qué en esa amistad, en ese compañerismo que Él me está compartiendo? Es más, si el Espíritu Santo me está diciendo eso es porque así es y porque lo va a sanar ese día. Ajá. Entonces, porque yo no le digo, Espíritu Santo, decime quién es. Es decir, hay un hombre así, 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 ajá, ¿quién es? ¿De qué color anda vestido? Para que aligeremos las cosas. Porque si el Espíritu Santo me dice, mira, se llama fulano de tal, anda vestido así, entonces yo miro, el que anda vestido así, hermano, usted que está allá, pase acá que hay algo que le quiero decir. Rapidito. Pero entonces nos ponemos a esperar y entonces se pregunta el hermano allí, Moisés, ¿seré yo? Dice Jesús, ¿seré yo? Dice Argenis, ¿seré yo? Entonces, entonces el que está aquí funge como un adivino. Ahí está el detalle. Entonces el detalle está aquí en Estado Lara. Hubo un hombre, ya él partió con el Señor, el cual predicó varias campañas en varios sitios, de paso, que murió en Kibor no hace mucho, creo que tiene 1 año, 2 años que partió. Ese hombre estaba predicando, por decir algo aquí, y tenía los ujieres, y le decían los ujieres, muchachos, vayan a la calle que se llama tal, nombre, casa número tal. Ahí hay una señora que la desecharon de la clínica tal día porque tiene esto, esto y esto. Tráigala porque Dios la va a sanar. Salían los muchachos, iban a la calle tal, a la casa del número tal, allá conseguían la señora como tal y se la traían. Y Dios la sanaba. Precisión. El don activado. Pero cuando comenzamos a adivinar, entonces una cosa es el don que se manifiesta, o los dones cuando se manifiestan, pero otra cosa es el que yo quiero figurar. Entonces, como yo vi al predicador que trajeron la vez pasada, que hizo esto y esto, yo quiero figurar también, a ver si me vuelven a ver si me vuelven a invitar. Entonces comienzo a adivinar por ahí a ver. También puede ser el resultado de un instinto de espiritualidad. Este es el acto de querer mostrar el nivel de espiritualidad a través de una manifestación. Y esto viene como producto de la falta de personalidad por no tener una identidad, que es el otro detalle. Y lo otro, que es que creemos
que los dones espirituales es lo más grande que hay en el mundo espiritual. Y es todo lo contrario. Escúchenme. Es el tercer y último elemento que el Espíritu, de propiedad de Él, va a usar para perfeccionar a la iglesia. ¿Qué es lo primero? La palabra. ¿Qué es lo segundo? Los dones ministeriales. ¿Qué es lo tercero y último? Entonces, cuando Dios tiene que valerse para corregir a alguien y manifestar a través de alguien un don ministerial, es porque ya trabajó con los espirituales, los dones ministeriales, perdón, y ya trabajó con la palabra y no le hicieron caso. Por supuesto, hay un cuarto elemento, no es del espíritu, pero se vale de él, que es lo que conocemos nosotros como vara de hierro. ¿Sí se recuerda usted de eso, verdad? Igual puede venir como producto de previas informaciones, es decir, yo mandé a Angelito que visitara a Jesús. Entonces Angelito se enteró de un poco de cosas por allá de Jesús, porque como lo ve que es chévere, sin calidad, pero él no sabe que yo fue que lo mandé. Entonces yo le investigo toda la vida a Jesús a través de Angelito. Y entonces Angelito viene y me da toda la información a mí. Y entonces yo quiero impresionar aquí en la iglesia. Entonces yo comienzo a decir cosas que yo sé de Jesús, pero no por el Espíritu, sino por el espía que espía. Sí. Eso ha pasado, me comentaron, ojalá no sea cierto, ojalá sea puro cuento, en unos campos por allá donde andaban dos. Uno mandaba a la gente a visitar, entonces iban allá a la casa de Kiliana, se daban cuenta que Kiliana tenía 2 vacas, tenía 4 chivas y 4 cochinas. Entonces le decía por aquí Moisés, cuando estaba predicando, decía: el Espíritu dice, Kiliana, que la vaca pinta que tiene. Nunca había ido allá. Y ella: ¿cómo sabe este hombre? El Espíritu le está mostrando que yo tengo una vaca pinta. Esa es la que me tienes que dar de ofrenda, no la otra fea negra, aquella que está piojosa, llegue tú lleno de gusano. Entonces, el detalle es que información previa. Lamentablemente tenemos estos vagabundos dentro de la iglesia. Lamentablemente. Y eso no solamente en nuestras congregaciones. Las hay en muchas otras más. Previas informaciones que se obtienen en casos determinados. Debemos cuidarnos de no caer en este terreno. Los dones no son producto del conocimiento humano, es algo que viene por inspiración, lo que trae como resultado una revelación y conlleva a una iluminación. Y todo esto lo produce el Espíritu Santo. Y aclaro este otro detalle, es decir, el Espíritu Santo nunca va a manifestar un don para decirle a Octaviano Torres que le diga: actúa, que me dé los $5,000 que tiene metido en el hueco aquel que tiene por allá en la pared. No, eso el Espíritu Santo no le va a decir. Le va a hablar a él, que él es el dueño de la plata, y le va a decir: Andy, le entregas esto a Octaviano. Eso es otra cosa, muy diferente. Y eso es cuando Dios quiere que él se despoje de eso para dárselo el doble. Pero es con él que va a tratar, porque yo ni sé, y el que Dios quiere más bendecirlo es a él que al que le va a entregar. Ese es otro detalle por los que ahorita andan usando los dones para sacarle la platica a la gente. Nota, nunca debemos adaptar las manifestaciones de los dones espirituales desde el punto de vista emocional. La manifestación de un don no depende de los afectos de resentimiento, positivos o negativos, de ningún instinto personal, de previas informaciones ni de ambientes que nos rodean. La manifestación de los dones viene con la finalidad de cubrir una necesidad o demanda espiritual o específica, pero dirigida por el Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo de casos donde los hombres de Dios operaron bajo un don espiritual conducido por el Espíritu, pero que emocionalmente no estaban en condiciones ni el ambiente era favorable. Génesis 40 nos muestra un ejemplo y es el caso de José, el amado. ¿Sabe usted todo lo que Dios le mostró a José? Estaba su padre a la altura de oír y aceptar lo que Dios por el Espíritu le mostró a José, y sus hermanitos,
Entonces, Dios, independientemente de lo que esté en el ambiente, va a mostrar cosas, pero los que debemos de ser prudentes para el momento del caso somos nosotros. Somos nosotros. Y todos sabemos el lío en el que se metió nuestro hermano José, las batallas, todos los problemas, y todos nosotros sabemos finalmente que lo que Dios le había dicho sí era él, si era el Espíritu, perdón. Si era el Espíritu fungiendo, porque finalmente todo se llevó a cabo. Pero las luchas que tuvo que pasar este hermano, por falta de prudencia. Ajá. Caso de José el Amado, cómo este operó en los dones de revelación, palabra de sabiduría, cuando emocionalmente no estaba en condición el ambiente, ni el ambiente era favorable para manifestar un don. Sin embargo, con todas las desavenencias, el don fluyó, porque no depende de las emociones, de los afectos, de los instintos personales, de previas informaciones, ni del ambiente. Es una manifestación que depende del favor del Espíritu Santo. Los dones operan en fe. Escúchenme, todos. No hay uno que no opere en fe. Por supuesto, cuando operan por el Espíritu. Porque la imitación no necesita fe. Pero cuando los dones necesitan ser manifestados, entonces a través de la fe. Es un principio sine qua non para operar en los dones espirituales. Pablo en Romanos 12:6 dice que la profecía como don espiritual debe operar en fe. Debemos aclarar que según el contexto y la hilación del pensamiento, el término fe del verso 6 no se refiere a la doctrina como creencia, sino a la fe que desata el poder de Dios para alcanzar objetivos. ¿Por qué lo sabemos? Porque el término usado en el verso 6, proveniente del griego metropisteo, el término usado en el verso 3 del mismo capítulo, alega que la fe mencionada por Pablo en el verso 6 es relativa a la doctrina. Sería sacar el texto de su contexto, romper la hilación del pensamiento y quebrantar los medios de interpretación. Si analizamos bien, Romanos 12:3 está haciendo referencia a la fe como fuerza espiritual y no como doctrina. En Efesios 6:16, Pablo expresa y determina que las armas nombradas en dicho capítulo fueron por fe o funcionan por fe. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el aspecto gramatical el término sobre todo indica que las demás armas dependen de la fe, tomando en cuenta estas verdades como paralela y sus principios. Es preciso entender que en todo lo relacionado a los dones, al asunto, es similar. Todo lo que queramos hacer para Dios o aquello que Él quiera realizar en nosotros opera es por fe. Nunca debemos aflorar la duda y el temor cuando se recibe de Dios la operación de un don. El inicio de un don solo se desarrolla, oiga, cuando operamos en fe y creemos que lo recibimos es de parte de Dios. Muchas veces he recibido una palabra de sabiduría o ciencia y por haber dudado o dado lugar al temor y a la duda no he podido desarrollar el don. Es decir, Dios te dijo algo de alguien y tú te preguntaste como mucho, ¿seré yo? ¿Será mi mente o será el diablo? Es decir, no estamos seguros. Y entonces preferimos retractarnos. Y después nos enteramos del caso que si era Dios. Y pelaste tú la oportunidad de haber obrado en fe por estar desarrollando tus miedos, tus temores. Ahora, cuando he perdido la bendición, dice el que escribe, cuando Dios por el Espíritu coloca
el inicio de un don en ti, oiga, debes operar en fe sin ningún tipo de temor. Lo que debes tener es prudencia y hacerlo en el lugar y en la forma correspondiente. En el momento que se les dé inicio a la manifestación del don, confiadamente viene del desarrollo del mismo. Es como una fuente que fluye sin detenerse. Los dones y la duda, señoras y señores, lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase.